Durante años, los Zetas fueron el terror de México, conocidos por su brutalidad y actos sanguinarios que marcaron a toda una generación. Pero, por más oscuros y temidos que fueron, hay un lado aún más aterrador que pocos conocen, las experiencias paranormales que vivieron en medio de su violencia y sus crímenes. Porque cuando juegas con la muerte, tarde o temprano, algo más oscuro te observa desde las sombras. Hoy te contaré relatos de terror narrados por un sicario Zeta, historias que revelan que el verdadero miedo no siempre proviene de los vivos, sino de las fuerzas que se desatan cuando cruzas los límites de lo humano. Prepárate para escuchar el lado más escalofriante de aquellos que alguna vez fueron el horror de México. El coleccionista de cabezas. Algunos hombres nacen sin alma. Yo lo he visto y sé cómo reconocerlos. Gente que no tiene límites, que no le teme a Dios ni al diablo. Pero de todos los que conocí en esa vida, el cazador era el peor. Ni siquiera estoy seguro de que fuera un hombre. Nunca he vuelto a cruzarme con alguien como él y espero no hacerlo nunca. Le decíamos el cazador porque trabajaba como uno. En un mundo donde la muerte es el pan de cada día, él la disfrutaba como si fuera un juego. Lo conocí en el norte, en 1950, cuando los grupos de hombres armados empezaban a controlar cada tramo de la sierra. Los que trabajábamos para ellos éramos poco más que perros entrenados, obedecíamos y nos pagaban. Pero él era distinto. No trabajaba por dinero. Nadie sabía por qué lo hacía. Era alto y flaco, con los ojos hundidos y oscuros, como dos pozos sin fondo. Siempre llevaba consigo una mochila de cuero vieja y desgastada. Nadie la tocaba, porque todos sabíamos lo que llevaba ahí. Cazaba a sus víctimas y les arrancaba la cabeza. Trofeos, decía. Pero más de una vez lo escuché susurrar que le hablaban por las noches, que le contaban secretos. Al principio, todos lo tomábamos a broma. En esos años, a nadie le importaba si alguien estaba loco. Mientras hiciera el trabajo, daba igual. Pero con el tiempo, su presencia comenzó a inquietarnos. El olor que salía de esa mochila, la forma en que susurraba en voz baja cuando pensaba que nadie lo escuchaba, había algo podrido en él. Algo que no era de este mundo. Una noche nos mandaron a montar un campamento en el monte. Habíamos terminado un trabajo sucio y necesitábamos escondernos unos días. El lugar era un claro pequeño, rodeado de árboles retorcidos y viejos, donde el viento soplaba como si trajera voces desde lejos. La fogata apenas nos daba algo de calor, pero el aire seguía frío y pesado, como si algo invisible nos estuviera aplastando. Castañeda, que era el jefe, nos dio la orden de descansar. Éramos 6 en total: Castañeda, López, Ramírez, el Chato, yo y, por supuesto, el cazador. Se sentó un poco alejado del resto, con la mochila entre las piernas, como si estuviera cuidándola. Sus labios se movían despacio, como si hablara con alguien que no podíamos ver. «Ese cabrón me pone los pelos de punta», murmuró López, sentándose a mi lado. «Déjalo», respondí. «Mejor no te metas con él». Pero López nunca fue de los que escuchaban razones. Le gustaba provocar, reírse cuando nadie más tenía ganas. «¿Y si vemos qué guarda en esa mochila?», dijo en voz baja, con una sonrisa torcida. «No lo hagas, López. Déjalo en paz». «¿Tienes miedo?», rió entre dientes. «Es solo un loco». No pude detenerlo. López esperó a que el cazador se quedara dormido, con la cabeza caída hacia adelante y el cuerpo completamente quieto. Nos miró a todos, señalando hacia la mochila como si fuera un niño haciendo travesuras. Nadie dijo nada. Tal vez porque, en el fondo, todos queríamos saber qué había dentro. Con pasos lentos, López se acercó. El crujido de las hojas bajo sus botas fue lo único que se escuchó. El cazador no se movió. Parecía muerto, o peor aún, parecía no estar ahí. López se agachó y, con cuidado, deslizó la mochila lejos de sus piernas.
Cuando la abrió, el aire se volvió aún más frío. Un hedor espeso salió de la bolsa y nos golpeó la cara, un olor a podredumbre, como carne vieja y tierra húmeda. López quedó pálido al instante. ¿Qué carajo es esto? Nos acercamos, a pesar del miedo. La luz de la fogata apenas alcanzaba a iluminar el contenido de la mochila, pero lo vimos. Eran cabezas. Cabezas humanas. Había 3, todas en distintos estados de descomposición. Sus pieles estaban pálidas, tensas, como si algo las hubiera secado. Pero lo peor eran los ojos. No estaban cerrados. Nos miraban, vidriosos y vacíos, pero vivos al mismo tiempo. López cayó de espaldas, arrastrándose como podía. Se están moviendo. Mira eso. Miré de nuevo. Las bocas de las cabezas se abrieron, torcidas en ángulos imposibles, y se movieron como si intentaran decir algo. No había sonido, pero sus labios temblaban, como si nos estuvieran hablando en un idioma que no podíamos entender. De repente, el cazador se levantó. ¿Qué hicieron?, dijo con una voz grave, más profunda de lo normal. Todos retrocedimos. Sus ojos no eran los mismos. Ahora brillaban, oscuros y brillantes, como si en el fondo hubiera brasas encendidas. Se acercó a la mochila y la cerró despacio, sin apartar la mirada de López, que estaba paralizado del miedo. Ellos no quieren que los veas, dijo, casi en un susurro. Ahora saben quién eres. Nadie pudo dormir esa noche. El cazador no volvió a sentarse. Se quedó de pie, en la oscuridad, con la mochila colgando de su hombro y murmurando cosas que no entendíamos. Lo último que recuerdo fue verlo alejarse hacia el monte, como si algo lo estuviera llamando desde el bosque. Al amanecer, el cazador no estaba. Buscamos por todas partes, pero no encontramos ni un rastro de él. Lo único que hallamos fue su mochila, en el centro del campamento. Las cabezas seguían ahí, pero algo había cambiado. Estaban acomodadas en círculo, como si alguien las hubiera colocado con cuidado, mirando hacia el centro. ¿Qué es esto?, susurró el chato, persignándose. En el medio del círculo, había un espacio vacío, como si estuvieran esperando a alguien más. Vámonos, dijo Castañeda, con la voz temblorosa. Ahora mismo. Dejamos todo atrás y nos fuimos. Nadie habló en el camino. Pero yo no pude dejar de pensar en ese círculo, en esos ojos abiertos que parecían seguirnos mientras huíamos del campamento. Pasaron los años, pero nunca volvimos a saber del cazador. Algunos decían que se lo tragó el monte, otros que se fue con las cosas con las que hablaba, las que le susurraban en la oscuridad. Pero yo sé que sigue ahí. Porque desde esa noche, no puedo dormir en paz. Cada vez que cierro los ojos, veo esas cabezas, veo los labios moviéndose, diciéndome cosas que no quiero escuchar. Y lo peor es que, a veces, me despierto en medio de la noche y siento que alguien me está mirando desde la oscuridad. No lo veo, pero lo siento. Esperando. Esperando a que sea mi turno de entrar en el círculo. El susurro del río. Hay cosas que hice y vi en mi vida que no cuento por respeto, no por miedo. Pero lo que voy a relatar no tiene nombre ni explicación. Esto no fue trabajo de hombres ni de balas, fue algo que pertenece a otra cosa, a un lugar donde la luz no llega y donde los vivos no deberían estar. Era 1950. Por entonces, trabajaba para un grupo de gente pesada, hombres de pocos escrúpulos y sin Dios. Nuestra misión aquella vez era sencilla: vigilar un paso fronterizo cerca de un río en las montañas, un sitio apartado, de esos que solo conocían los que movían cosas que no debían moverse. Se llamaba el Río del Muerto, un nombre que a la gente del pueblo le gustaba repetir en voz baja, como si hablar de él pudiera traerles desgracia. Decían que, al anochecer, el río llamaba a las personas por su nombre y que, los que escuchaban, no regresaban. No hicimos caso.
Éramos 4 esa noche: Castañeda, el líder y más curtido que un cuero viejo; el Chato, pequeño y mal encarado, pero letal cuando la ocasión lo exigía; Toño, un muchacho joven, con la cara todavía limpia pero los ojos cansados de cargar un rifle; y yo. No éramos hombres de cuentos, ni de temores. Si había que disparar, lo hacíamos. Si había que intimidar, lo hacíamos. Pero aquella noche, el miedo nos encontró a nosotros. El río se extendía como una vena oscura entre los árboles. Sus aguas eran negras y profundas, y el sonido del agua corriendo tenía algo extraño, como si arrastrara palabras en el fondo. El viento traía olor a humedad y podredumbre, pero no dijimos nada. Nos acomodamos cerca de la orilla, armamos una fogata pequeña y nos sentamos alrededor, cuidando la carga que debíamos entregar al amanecer. ¿Por qué le dicen el río del muerto?, preguntó Toño, con la voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Cuentos de viejas, respondió Castañeda, echando más leña al fuego. Que aquí ahogaban gente hace años. Ya sabes, cosas de revoluciones y traiciones. El Chato se rió entre dientes, escupiendo al suelo. Los muertos no hablan, Toño. Tú tranquilo. Pero Toño no parecía convencido. Yo tampoco. Desde que llegamos, había sentido algo raro, una presión en el pecho, como si el mismo aire estuviera cargado de algo invisible. El río seguía su curso frente a nosotros, pero el sonido del agua era demasiado fuerte, como un murmullo constante que no cesaba. Entonces lo escuchamos. Primero fue apenas un susurro, suave, arrastrado por el viento. No lo entendí, pero me puso los pelos de punta. Era como si alguien hablara desde muy lejos, o desde debajo del agua. Miré a los demás, pero nadie dijo nada. Toño seguía mirando el fuego, y Castañeda tallaba un trozo de madera con su navaja. Pero el murmullo siguió. Más claro ahora. Toño. Giré la cabeza hacia el río. El sonido venía de ahí. Era una voz femenina, suave y dulce, llamando desde la oscuridad. Toño también la escuchó, porque levantó la mirada de golpe y frunció el ceño. ¿Escucharon eso? Nadie respondió. Yo lo había escuchado también, su nombre, pronunciado con un tono casi cariñoso. Pero eso no podía ser. Nadie estaba ahí. Miré hacia el río, y las sombras de los árboles caían sobre el agua como si intentaran cubrirla, esconder lo que había debajo. Toño, susurró la voz de nuevo. ¿Quién está ahí?, gritó Toño, poniéndose de pie con el rifle en las manos. Cállate, muchacho, gruñó Castañeda, levantándose también. No hay nadie. Sí hay. Nos están llamando. Toño apuntó su linterna hacia la orilla, pero no había nada, solo el agua negra y el reflejo distorsionado de la luz. El murmullo seguía, más fuerte ahora, como si varias voces se unieran en un coro bajo y constante, llamándolo desde el fondo. Voy a ver, dijo Toño, avanzando hacia el río. No te muevas, ordenó Castañeda, pero Toño no le hizo caso. Cruzó la distancia entre el fuego y la orilla en cuestión de segundos. Su silueta se recortó contra la oscuridad, y lo vi agacharse, alumbrando con la linterna el agua. El murmullo se volvió más fuerte, tan claro que yo también pude escucharlo. Toño. Ven. ¿Quién eres?, gritó Toño. El agua pareció moverse, como si algo se levantara desde el fondo. Toño se inclinó más, y en un instante, el río lo tragó. La linterna rodó por el suelo y apagó su luz con un chasquido. Toño. Grité, corriendo hacia la orilla. Castañeda y el Chato me siguieron, pero no había nada. El agua estaba quieta, sin ondas ni rastros de lucha. Toño había desaparecido. ¿Dónde está?, susurró el Chato, con el rostro pálido. Búscalo, rugió Castañeda, y pasamos horas alumbrando el río con linternas, llamando su nombre, pero Toño no apareció.
Finalmente, el amanecer nos encontró agotados, sentados en silencio junto a la fogata apagada. El río seguía corriendo, tranquilo, como si nada hubiera pasado. El chato no paraba de persignarse y Castañeda fumaba en silencio, con los ojos clavados en la corriente. Fue entonces cuando lo vimos. A unos metros de la orilla, el cuerpo de Toño flotaba, meciéndose suavemente con la corriente. Corrimos hacia él y lo sacamos del agua. Estaba frío, los labios morados y los ojos abiertos de par en par, vacíos como dos agujeros. Pero lo peor fue cuando lo pusimos en el suelo. De su boca, abierta en una mueca de terror, salía un susurro bajo, la misma voz que lo había llamado. Toño. Toño. Ven. Nos quedamos paralizados. Era imposible. Estaba muerto, pero su boca seguía susurrando. Castañeda retrocedió, con el rostro pálido como un muerto. «Vámonos», gritó, y salimos corriendo, dejando todo atrás. Nunca regresamos a ese río. El patrón mandó a otro grupo a recoger las cosas, pero a nosotros no nos volvió a enviar. Castañeda dejó el trabajo poco después y el chato desapareció de un día para otro. Yo me fui lejos, pero todavía escucho esa voz. A veces, cuando cierro los ojos, siento el susurro en mi oído, suave y lejano, llamándome por mi nombre, como aquella noche junto al río. Y sé que, tarde o temprano, el río vendrá por mí también. Porque una vez que escuchas su voz, ya no puedes escapar. La casa de las voces. La historia que voy a contarles nunca la he podido sacar de mi mente. Casi siempre la guardo como un secreto sucio, una de esas manchas que el tiempo no limpia, solo profundiza. Han pasado años desde entonces, pero todavía, algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho esos gritos. Me despierto empapado en sudor, con el eco de aquellas voces ardiendo en mi cabeza. Era 1950, yo era joven, demasiado joven para el tipo de vida que había elegido. No porque quisiera, sino porque era lo que había. En aquellos años, Tamaulipas era un hervidero. Gente que debía favores, otros que debían dinero, y algunos, como yo, que solo éramos las manos sucias de otros más arriba. Nos mandaron a limpiar una casa. Esa casa ya no debe existir, nos dijeron. Lo único que nos importaba era que el tipo que vivía ahí debía mucho y había cruzado a gente con la que no debió meterse. Sabíamos que no encontraríamos resistencia, el tipo ya estaba muerto, enterrado en alguna zanja o río, como solíamos hacer en aquel tiempo. Pero la casa quedaba, y con ella, cualquier cosa que él hubiera dejado atrás. Era nuestro trabajo entrar, sacar lo que valiera y reducir todo a cenizas. Llegamos a la casa por la madrugada, todavía con el frío pegajoso de las últimas horas de la noche. Era una construcción vieja, perdida entre campos secos y caminos de tierra que parecían no llevar a ninguna parte. La luz de la luna iluminaba apenas las paredes, desconchadas y cubiertas de humedad. No había más casa cerca, solo aquella estructura solitaria, como si hubiera sido abandonada por completo de la mano de Dios. El auto quedó estacionado unos metros afuera. Nadie dijo nada mientras nos acercábamos. Éramos tres: Toño, el más grande y fuerte, Samuel, nervioso pero eficiente, y yo. Aunque siempre me decían el flaco, porque era todo huesos y apenas cumplía 20 años. La puerta principal cedió sin esfuerzo cuando Toño la empujó. Por dentro, la casa era aún peor de lo que parecía desde afuera. La humedad le había ganado la batalla a las paredes, olía a polvo, madera podrida y algo más, un olor rancio que nos golpeó en cuanto entramos. Había silencio, pero no un silencio normal, era como si la casa estuviera conteniendo algo, como si estuviera esperando. Toño encendió una lámpara de mano que habíamos traído, iluminando los rincones oscuros. Los muebles seguían ahí, pero estaban cubiertos con sábanas llenas de polvo. Era como si alguien hubiera salido corriendo,
dejando todo a medias, o como si el tiempo se hubiera detenido y nadie hubiera querido tocar nada después. «Vamos rápido», gruñó Toño, su voz sonaba demasiado fuerte en aquel silencio. Revisamos y nos largamos. Empezamos a revisar el lugar. Los cajones tenían papeles viejos, cartas sin sentido, recibos de tiendas que ya no existían. En un baúl, Samuel encontró una caja con fotografías en blanco y negro. Eran retratos de una familia, un hombre, una mujer y 3 niños. Pero algo no estaba bien. Las caras estaban borrosas, como si el tiempo las hubiera borrado. Samuel sacudió la cabeza y las dejó, sin decir una palabra. «No hay nada aquí», dijo Toño. «Busquemos abajo». Yo sentí un escalofrío en la columna. Desde que entramos, había notado una escalera que llevaba al sótano, pero había intentado ignorarla. Estaba cubierta de telarañas y sumida en sombras densas. Algo en mí decía que no bajara, pero no había opción. Toño fue el primero, seguido de Samuel y luego yo. La escalera crujía bajo nuestros pies, como si gritara de dolor con cada paso. La lámpara de Toño era lo único que cortaba la oscuridad, pero la luz parecía perderse en el aire. El sótano era un espacio pequeño, pero algo en él lo hacía parecer infinito. Las paredes eran de piedra fría y el suelo estaba cubierto de tierra. Había objetos tirados, ropa vieja, más papeles y botellas vacías. Samuel empezó a buscar entre las cosas y fue entonces cuando los escuchamos por primera vez. Gritos. Un sonido rasposo y lejano, como si viniera desde las entrañas de la tierra. Samuel se detuvo en seco y me miró con los ojos muy abiertos. Toño giró la cabeza hacia las sombras. ¿Qué carajo fue eso? Su voz, firme hasta entonces, tembló un poco. No supe qué responder. Los gritos continuaron. Eran voces de personas, pero no de personas vivas. Voces entrecortadas, desgarradoras, como si alguien estuviera siendo torturado en el rincón más profundo de aquel sótano. Toño levantó la lámpara y la dirigió hacia el fondo, donde las sombras parecían moverse. No había nada ahí, pero los gritos no cesaban. «Nos largamos de aquí», dijo Samuel. Su voz ya era puro pánico. Intentamos regresar a las escaleras, pero entonces lo vimos. Huellas de pies descalzos aparecieron en la tierra, como si alguien hubiera caminado junto a nosotros en silencio. No eran nuestras, no podían serlo. El polvo estaba intacto cuando bajamos y ahora esas huellas aparecían, una tras otra, como si alguien invisible estuviera siguiéndonos. «¿Quién está ahí?», gritó Toño, levantando el arma. No hubo respuesta, solo más gritos, ahora más cerca. Entonces lo sentí. El aire se volvió pesado, como si nos estuvieran empujando. Un frío indescriptible me envolvió, y fue cuando la lámpara falló. La luz parpadeó y se apagó por completo. Quedamos en total oscuridad. Samuel gritó. Escuché sus pasos correr hacia la escalera, pero de repente un sonido seco llenó el aire, como si algo lo hubiera golpeado con fuerza. «Samuel», grité. No hubo respuesta. Toño encendió un fósforo, y por un segundo, la pequeña llama iluminó algo que me quitó el aliento. Una sombra alta y delgada estaba parada junto a nosotros. No tenía cara, solo una sonrisa estirada y blanca, como si su piel se estuviera rasgando. No pude gritar. Mis piernas se quedaron clavadas al suelo. Toño, sin pensarlo, corrió hacia las escaleras. Yo lo seguí, sintiendo esa presencia justo detrás de mí, como si estuviera respirándome en la nuca. Subimos y nos tropezamos al llegar a la sala. La puerta de la casa estaba abierta. Toño salió corriendo, pero yo me detuve un segundo. Miré hacia la oscuridad de la escalera y ahí estaba. La sombra nos observaba desde abajo, con esa sonrisa que nunca olvidaré. Sentí que me llamaba, que quería que regresara. Pero no lo hice. Salí corriendo de ahí como un condenado. Nos encontramos con Samuel en el auto. Estaba pálido, con una herida en la cabeza.
No dijo nada, solo miraba al frente, temblando. Toño encendió el motor y aceleró, dejando atrás aquella casa. Durante el trayecto no hablamos. Los gritos aún resonaban en mi mente y no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Vi la casa alejarse, pero por un segundo juré que algo nos seguía por el camino, una figura alta y delgada que se desvaneció en el polvo. Samuel nunca fue el mismo después de eso. 2 semanas después, lo encontraron ahorcado en su cuarto. Toño dejó todo. Se fue lejos, a la frontera, y nadie volvió a saber de él. Y yo sigo aquí, todavía vivo, pero no del todo. Porque algunas noches, cuando todo está en silencio, los escucho otra vez. Los gritos, las voces. A veces siento que alguien me observa desde la oscuridad de mi cuarto y cuando cierro los ojos, la veo. Esa sonrisa. No sé qué era lo que habitaba esa casa, pero estoy seguro de que no era de este mundo. Algo antiguo, algo olvidado, que todavía busca a quien se atreva a entrar. No vuelvo a Tamaulipas, y nunca hablaría de esto si no fuera porque siento que, mientras escribo esto, alguien me está mirando desde la esquina de la habitación. Pero no hay nadie ahí. ¿Verdad? La risa del pozo. Yo ya no temo a los hombres ni a la muerte. En mi tiempo hice cosas de las que nunca hablo, trabajos que no se mencionan porque, en este negocio, los secretos se entierran junto con los cuerpos. Pero hay cosas que no se quedan bajo tierra, cosas que no se olvidan, que te persiguen aunque el mundo siga adelante y las tumbas queden atrás. Corría el año 1950 y en ese entonces trabajaba para un tipo al que todos llamaban el patrón. Era un hombre silencioso y frío, que mandaba a hacer lo que fuera necesario sin mover un solo dedo. Cuando él hablaba, tú obedecías, porque los que no lo hacían desaparecían para siempre. Así funcionaban las cosas. Aquella tarde, me enviaron a una finca vieja y abandonada en las afueras de un pueblo sin nombre, al norte de Veracruz. Yo no iba solo. Me acompañaban el gordo, un tipo de brazos gruesos y aliento apestoso, y Chuy, un muchacho más joven que yo, nervioso y siempre con los ojos rojos, de esos que nunca terminan de acostumbrarse a este mundo. Nos dieron instrucciones claras: llevar el paquete, enterrarlo en el terreno y no hacer preguntas. La finca era el lugar perfecto. Nadie iba allí desde hacía décadas, decían que estaba maldita. Pero a nosotros no nos importaba, en ese entonces yo ya creía que las únicas maldiciones que existían eran las balas y la traición. Llegamos antes del atardecer. La finca era una casucha de piedra vieja, carcomida por el tiempo. Las ventanas estaban rotas, el techo se caía a pedazos y la maleza había invadido todo el terreno. El aire olía a humedad, tierra podrida y abandono. Un camino de piedra resquebrajada nos llevó hasta la entrada, donde el silencio era tan profundo que parecía que el lugar contuviera la respiración. «Es aquí», dijo el gordo, bajando del camión y sacando las palas del asiento trasero. «Rápido, antes de que anochezca». No nos preocupábamos por nada más que hacer el trabajo. Caminamos hacia la parte trasera, donde el pasto nos llegaba a las rodillas. Era obvio que nadie había pisado ese terreno en años. Chuy, que iba detrás de mí, me señaló algo. «Mira eso». Entre las hierbas y piedras había un pozo antiguo. El borde era de piedra negra, cuarteada, como si el tiempo y el clima hubieran intentado destruirlo sin éxito. Encima tenía una tapa de madera podrida y clavada con remaches oxidados. «No nos dijeron nada de un pozo», murmuró Chuy. «No es nuestro problema», respondí. No mirarlo era lo más sensato. Pero en el fondo, algo en mí se removió. Comenzamos a cavar unos metros más allá del pozo. La tierra era dura y pesada, como si no quisiera ser removida. El sudor corría por nuestras caras y el sonido de las palas clavándose en la tierra se mezclaba con el zumbido de los insectos.
El gordo maldecía entre dientes cada vez que encontraba una raíz gruesa. A ver si no nos cae la noche, dijo, secándose la frente con la manga sucia. Este lugar me da mala espina. En eso, Chui dejó de cavar. Su pala había golpeado algo duro. ¿Qué es? Pregunté. No lo sé, respondió Chui. Empezó a excavar con las manos, sacando tierra a puñados. Lo que sacó fue una pieza de madera vieja, húmeda y astillada. La levantó para mostrárnosla. Era parte de una tapa. ¿De dónde salió esto?, preguntó el gordo. Ninguno de nosotros respondió, pero sabíamos la verdad, el pedazo de madera era idéntico a la que cubría el pozo. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado. Sin quererlo, miramos hacia el pozo. La tapa seguía ahí, pero era como si algo la llamara. Algo en mi pecho me decía que no nos acercáramos, pero el gordo, como siempre, no escuchaba razones. ¿Qué tanto escondes?, murmuró con burla, caminando hacia el pozo. Déjalo, gordo, le advertí. ¿Qué? ¿Te da miedo? Es solo un agujero. El gordo plantó sus manos grandes en la tapa y la empujó con fuerza. La madera se dio con un crujido seco y cayó al suelo. El pozo se abrió ante nosotros como una boca oscura y vacía, profunda y sin fondo. La luz del atardecer no alcanzaba a iluminar lo que había dentro. Entonces lo escuchamos. Primero fue un susurro, una risa suave, como si viniera de muy lejos. Chui y yo nos quedamos paralizados. El gordo se asomó al borde del pozo, pero de inmediato dio un paso atrás, como si algo lo hubiera golpeado en el pecho. ¿Qué carajo fue eso?, susurró, y por primera vez en su vida, su voz tenía miedo. Las risas volvieron, pero esta vez eran claras. Voces de niños, riendo con un tono distorsionado, como si alguien más estuviera intentando imitar su alegría. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Escuchan eso?, murmuró Chui, con los ojos muy abiertos. Yo no quería mirar, pero lo hice. Me acerqué un paso al pozo y bajé la mirada. La oscuridad era total, pero entonces las vi, manos pequeñas, blancas y huesudas, saliendo de las sombras. Eran varias, decenas quizá, que se aferraban al borde del pozo, como si intentaran salir. Un dedo delgado y sucio tocó la piedra y sentí un frío en los huesos que no puedo describir. «Ciérralo. Ciérralo», gritó Chui, arrojando su pala al suelo. El gordo y yo reaccionamos al mismo tiempo. Agarramos la tapa y la colocamos de nuevo sobre el pozo, clavándola con las botas y las manos. Las risas seguían. Las escuchábamos debajo de la tapa, pero ahora eran más agudas, como si se burlaran de nosotros. En un momento, escuché algo que todavía me atormenta, una voz suave, como de niña, que susurró mi nombre desde el fondo. «Vámonos, vámonos ya», dijo Chui, al borde del llanto. Nadie discutió. Dejamos las palas y el paquete tirados en la tierra y corrimos hacia la camioneta. El sol ya se había ocultado y el mundo estaba cubierto de sombras. Arranqué el motor con manos temblorosas y mientras acelerábamos por el camino de regreso, escuché algo que nunca voy a olvidar, las risas seguían. Venían desde la finca, pero parecían viajar con nosotros, como si algo nos estuviera siguiendo. Nadie habló en todo el camino de vuelta. Chui no volvió a salir de su cuarto después de eso, dicen que se quedó mudo, que no volvió a pronunciar palabra alguna. El gordo empezó a beber más de la cuenta y un año después lo encontraron muerto en una cantina, con la cara blanca como un papel, los ojos abiertos y la boca torcida en una sonrisa espantosa. Y yo sigo aquí. He intentado olvidar esa noche, pero no puedo. A veces, en mis sueños, veo el pozo, abierto y oscuro, y escucho esas risas. Me despierto con la piel helada y las sábanas empapadas en sudor. Pero lo peor viene después, cuando cierro los ojos de nuevo y escucho algo más, pequeños dedos golpeando la madera, pidiendo salir. Una noche, hace un par de años, regresé a Veracruz por trabajo.
Me aseguré de no pasar cerca de esa finca, pero mientras manejaba por la carretera, vi algo en el espejo retrovisor, una silueta pequeña, blanca y delgada, de pie junto al camino, con las manos levantadas y sonriendo. No miré 2 veces. Aceleré y no me detuve hasta estar bien lejos. Dicen que lo que se entierra mal siempre encuentra la forma de regresar. Yo ya no duermo con la luz apagada, porque cuando lo hago, puedo sentirlo cerca, riendo, llamándome. Y sé que, algún día, vendrán por mí. La niña del puente. En esta vida, uno termina haciendo cosas que no cuentan ni en confesión. Yo era un sicario, y no lo digo con orgullo. No éramos héroes ni villanos, solo tipos que obedecían órdenes y mantenían la boca cerrada. Trabajaba cuidando caminos, carreteras que servían de rutas clandestinas. Vigilábamos que nadie pasara sin permiso, que todo marchara como debía. La sierra era nuestra, o eso pensábamos. Aquel trabajo me llevó a un puente viejo, perdido en medio de una carretera secundaria al norte de Tamaulipas. Lo llamaban el Puente del Diablo. Ya nadie usaba ese nombre, pero los viejos todavía lo murmuraban, haciendo la señal de la cruz como si el simple hecho de mencionarlo trajera desgracias. Era un lugar angosto y solitario, donde ni los animales se atrevían a cruzar de noche. Nos habían puesto a vigilarlo. Éramos 4. Castañeda, un tipo recio que ya llevaba años en esto, Ávila, un hombre callado, de mirada pesada, Chuy, el más joven y el más hablador, y yo. Éramos como perros guardianes, con armas y poco sueño, custodiando una carretera que, por las noches, parecía un camino al infierno. No había casa cerca, solo monte y un silencio tan profundo que escuchabas el zumbido de los mosquitos en tus oídos. La primera noche no pasó nada. Solo el frío y el viento que se colaba por las rendijas de la vieja camioneta donde dormíamos por turnos. El puente se alzaba unos metros adelante, silencioso y oscuro como la boca de un túnel. Pero a eso de las 3 de la madrugada, Chuy nos despertó de golpe. Lo vi de pie, con los ojos muy abiertos, señalando hacia el puente. ¿Qué pasa, Chuy?, gruñó Castañeda, limpiándose los ojos. Miren allá. Nos bajamos con los rifles en la mano, todavía adormilados. Y entonces la vimos, una niña. Estaba parada justo en medio del puente, con un vestido blanco que parecía muy viejo. Lloraba. No se movía ni nos miraba, solo sollozaba bajito, el sonido apenas audible entre el viento. Su pelo negro le cubría el rostro, y aunque estaba lejos, había algo en ella que no era normal. El simple hecho de mirarla me hizo sentir un frío que no tenía que ver con la madrugada. ¿Y esa niña?, murmuró Ávila. ¿Qué hace aquí?, preguntó Chuy. ¿Se perdió? Castañeda, el más viejo de nosotros, negó con la cabeza. No se acerquen, dijo con voz firme. Vámonos de aquí. ¿Qué dices? Es solo una chamaca, respondió Chuy. Castañeda no lo escuchó. Se dio la vuelta y regresó a la camioneta, y yo lo seguí, sin decir nada. Algo en mis entrañas me decía que no debíamos quedarnos ahí. Chuy y Ávila se quedaron mirando un rato más, pero al final regresaron también. Cuando nos subimos, la miré una última vez por la ventana. La niña seguía ahí, llorando, pero su cuerpo estaba extraño, como si se moviera sin moverse, temblando con el viento. Esa noche nadie durmió. La segunda noche, Chuy insistió en hablar de lo que había visto. Era una niña, güey, dijo. A lo mejor alguien la mató por aquí y quiere que la ayudemos. Ávila, que no era de muchas palabras, se quedó callado. Castañeda le cortó la charla de inmediato. No hables de esas cosas, chamaco. Mejor cállate y haz tu trabajo. Para cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, ahí estaba otra vez. La misma niña, en el mismo lugar, parada en medio del puente.
pero esta vez no lloraba. Se quedó quieta, inmóvil como una estatua, con la cabeza baja y los brazos caídos a los lados. Chuy fue el primero en moverse. Ya estuvo. Voy a ver qué quiere. Chuy, no seas pendejo. Le gritó Castañeda, pero no lo escuchó. Chuy agarró la linterna y empezó a caminar hacia el puente. Ávila y yo lo seguimos unos pasos, sin atrevernos a cruzar más allá. Castañeda se quedó atrás, maldiciendo en voz baja. «Niña», gritó Chuy. «¿Qué haces aquí?». La luz de la linterna la iluminó de lleno. Su vestido estaba sucio y desgarrado. El pelo le cubría la cara por completo, y su cuerpo temblaba como si tuviera frío. Chuy se agachó un poco, extendiendo la mano. «Ven, no te va a pasar nada». Lo siguiente pasó en un instante. La niña levantó la cabeza. Su rostro no era humano. Era el de un cadáver, podrido y ennegrecido, con la piel colgándole en jirones y los ojos hundidos en cuencas vacías. Su boca se abrió y dejó escapar un grito agudo que nos atravesó los huesos. «Dios mío», grité, retrocediendo. Chuy cayó al suelo, intentando apartarse, pero la niña no se movió. Solo lo miraba, con esa cara muerta y la boca torcida en una sonrisa imposible. Castañeda llegó corriendo y nos jaló de regreso hacia la camioneta. Subimos a empujones y aceleramos, dejando el puente atrás. Nadie habló en todo el camino. El ruido del motor era lo único que se escuchaba y aunque íbamos rápido, sentía que algo nos seguía. A la mañana siguiente, Chuy no se levantó. Lo encontramos en el asiento trasero, con la cara gris, hinchada y cubierta de arañazos, como si algo lo hubiera estado rascando toda la noche. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y de su boca salía un líquido oscuro y espeso que olía a podrido. Ávila no quiso ni mirarlo. Castañeda, con la cara pálida, lo cubrió con una manta y me miró fijamente. «Nos largamos de aquí». «Ya». Lo enterramos en una zanja cerca del monte, sin rezos ni despedidas. Nadie quiso volver a cruzar ese puente. No sé qué fue lo que vimos aquella noche. Algunos dicen que es el espíritu de una niña que murió en ese puente, arrojada por alguien sin corazón. Otros, que es otra cosa, algo que no es humano y que usa la forma de un niño para atraer a los incautos. Yo no quiero saberlo. Lo único que sé es que, a veces, cuando cierro los ojos, la veo. Su cara muerta, su sonrisa podrida. A veces la escucho llorar, muy lejos, como si todavía estuviera parada en aquel puente, esperándome. Y lo peor de todo es que, cada madrugada, despierto a las 3 en punto, con el pecho pesado y el aire frío a mi alrededor. Siento que alguien me está mirando desde el rincón oscuro de mi cuarto. Y aunque no quiera abrir los ojos, sé que está ahí. Esperando. El hombre sin rostro. Nunca he sabido cómo empezar a contar esto, porque no hay manera de explicarlo sin que suene a locura. No quiero que se sepa mi nombre, porque no busco que nadie me reconozca ni me juzgue. Solo quiero deshacerme de esta historia, porque me ha pesado como un saco de piedras en el alma desde aquella noche. Era 1950 y yo ya llevaba unos años en esto. No éramos soldados ni policías, pero sabíamos movernos con armas. Trabajábamos para los que mandaban en la sierra, tipos grandes a los que nadie les decía que no. En esos tiempos, el negocio era silencioso, pero los problemas surgían igual. Aquel día, uno de los nuestros nos metió en una emboscada y el plomo empezó a llover sin aviso. Éramos 5, Castañeda, el jefe de nuestro grupo, un tipo de voz ronca y presencia dura, Marcos, el más joven, siempre nervioso y con ojos de animal atrapado, el chino, que nunca soltaba su cigarro y tenía los nervios de acero, Ramírez, callado y frío, y yo. Llevábamos rato subiendo por caminos de terracería, escondiéndonos entre matorrales y piedras mientras las balas nos silbaban cerca.
El sol ya se estaba metiendo, tiñendo el cielo de naranja y rojo, como si el mismo infierno nos estuviera mirando desde arriba. «Por allá», gritó Castañeda, señalando entre los árboles. A unos metros, cubierta casi por completo por maleza, vimos una cabaña de madera vieja. La construcción parecía abandonada, con las ventanas rotas y el techo hundido en algunas partes. Pero en esos momentos era nuestra única opción. Nos metimos a empujones, respirando con fuerza y cubriéndonos las espaldas. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por los rayos del sol que entraban a través de las grietas en las paredes. Olía a humedad, a madera podrida y a abandono. «Quédense quietos», ordenó Castañeda, asomándose por una de las ventanas. «Van a pasar de largo». Nos quedamos en silencio, apretando las armas entre las manos. Afuera, el monte estaba tranquilo, pero ese tipo de calma nunca era buena señal. Lo único que se escuchaba era nuestra respiración y el crujir de las hojas cuando alguien, allá afuera, caminaba. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. El ruido de las pisadas se desvaneció y el viento volvió a soplar entre los árboles. Habíamos tenido suerte, o al menos eso creímos. «Ya pasó», dijo Castañeda, bajando el arma. «Nos quedamos aquí hasta que oscurezca». Nos acomodamos en el suelo polvoriento, tratando de descansar los nervios. Marcos se quedó cerca de la puerta, mirando hacia afuera, y el chino encendió un cigarro, soltando humo en silencio. Yo me senté contra una pared, con la espalda tiesa y los ojos fijos en un rincón oscuro de la cabaña. Algo no me gustaba de aquel lugar. No sabría decir qué era, pero sentía como si nos estuvieran mirando desde algún sitio. Pasaron unos 20 minutos antes de que lo viéramos. Primero escuché pasos suaves, como si alguien anduviera descalzo entre las hojas secas afuera de la cabaña. Todos levantamos la cabeza, tensos. ¿Oyeron eso?, susurró Ramírez, con los ojos clavados en la puerta. Asentí. El sonido se hizo más claro, acercándose despacio, como si alguien estuviera caminando deliberadamente hacia nosotros. Entonces vimos una sombra larga y delgada atravesar la ventana rota, proyectándose en el suelo polvoriento. El aire se sintió más frío de repente y una presión extraña me apretó el pecho. «Debe ser uno de ellos», dijo Castañeda, bajando la voz. Pero no lo era. A través de la ventana vimos a un hombre alto y delgado, vestido con ropas oscuras y un sombrero de ala ancha. No parecía tener prisa, solo caminaba con calma hacia la puerta de la cabaña, como si supiera que estábamos adentro. Nadie disparó, porque había algo en el que nos paralizaba. La puerta crujió. El hombre entró. Su figura quedó recortada contra la luz del atardecer y su sombra se proyectó sobre nosotros, larga y torcida. No decía nada, solo se quedó ahí, parado, inmóvil. Todos nos congelamos, con las armas listas, pero incapaces de movernos. «Oiga», murmuró Marcos, con la voz rota. Entonces el hombre se volteó hacia nosotros. No tenía rostro. Su piel era lisa, tensa y pálida, como un pedazo de cuero estirado sobre el cráneo. No había ojos, ni nariz, ni boca. Nada. Solo piel. Pero aún así, sabía que nos estaba viendo. Sentí su mirada clavada en mí, perforándome por dentro. Mis manos comenzaron a temblar. No sé si era frío o miedo, pero el sudor me corría por la frente y la garganta se me cerró. Castañeda intentó decir algo, pero de su boca no salió ni un sonido. El hombre sin rostro dio un paso hacia adelante, lento y pesado. Entonces se detuvo, inclinó la cabeza como si nos estuviera estudiando, y volvió a caminar. Pasó de largo, cruzando la cabaña en silencio, y salió por la puerta que llevaba al bosque. Nos quedamos en silencio. Nadie se movió ni respiró hasta que la última sombra desapareció entre los árboles. ¿Lo vieron?, susurró Marcos, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie respondió. Ramírez, que siempre era el más frío, se había quedado mirando al suelo, pálido como un muerto.
Castañeda finalmente reaccionó y nos hizo señas para salir. Nadie discutió. Agarramos nuestras cosas y nos largamos de aquella cabaña como si el mismo demonio nos estuviera persiguiendo. No paramos hasta llegar al pueblo más cercano. En el camino, Marcos comenzó a llorar sin control, murmurando que el hombre lo estaba mirando, que todavía lo sentía cerca. Cuando llegamos, lo llevamos con un curandero, pero no sirvió de nada. Marcos nunca volvió a hablar. Se quedó mudo, con los ojos siempre clavados en un punto lejano que solo él podía ver. Castañeda nunca mencionó lo que pasó. Yo tampoco. Nos juramos que lo olvidaríamos, que no hablaríamos de eso con nadie, como si el silencio pudiera protegernos de lo que vimos. Pero no se olvida. En las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, yo todavía siento que alguien me mira desde un rincón de mi cuarto. Y a veces, cuando sueño, veo su figura otra vez, el sombrero, la sombra larga y ese rostro vacío. Sé que no era un hombre. Lo que fuera que vimos en esa cabaña no pertenecía a este mundo, y aunque hemos sobrevivido a balas y a enemigos peores, algo me dice que no salimos vivos de ese encuentro. Tal vez una parte de nosotros se quedó allá, atrapada en ese bosque, mirando fijamente a la nada. Y tarde o temprano, vendrá por lo que queda. El camino de las cruces. Nunca pensé que llegaría un momento en que mis manos dejarían de temblar. Siempre las tuve firmes, porque en mi línea de trabajo, el pulso firme te mantiene vivo. Pero el día que les cuento, mi mundo cambió. Fue un día que desenterró algo mucho peor que la muerte. Era 1950 y la vida me había llevado a un oficio del que nadie sale caminando. En aquellos años, los carteles no eran como los de ahora, pero ya existíamos nosotros, los que ensuciaban sus manos para que otros más arriba se mantuvieran limpios. Me llamaban el zurdo. Siempre fui callado, eficiente y rápido. Nunca hacía preguntas, ni cuando me mandaron a entregar un paquete a un rancho escondido en lo profundo de Veracruz. Esa mañana, don Rosendo, el patrón, nos reunió a tres: Roque, un hombre enorme y bruto, Nacho, nervioso pero obediente, y a mí. Nos dio instrucciones claras. Van a tomar el camino de las cruces. No se detengan por nada. Si alguien se cruza, si algo los llama, siguen de largo. ¿Entendieron? Había algo en la forma en que lo dijo que me erizó la piel. Lo miré de reojo, pero nadie cuestionaba al patrón. Así que asentí. Tomamos la camioneta antes del mediodía, el sol pesado quemando la tierra, y salimos hacia ese camino que nadie conocía bien, pero del que todos en el pueblo susurraban cosas. El camino de las cruces era una brecha de tierra roja y compacta que cruzaba un bosque seco y olvidado. No había señales, solo polvo y árboles que parecían deformados, retorcidos como si algo los hubiera torturado. El nombre venía de las cruces que aparecían clavadas a los costados. No eran tumbas, eso era lo peor. Las cruces no tenían nombres, solo madera vieja y quemada, como si alguien las hubiera puesto para marcar algo. ¿Qué son esas cruces?, preguntó Nacho desde el asiento trasero. Su voz temblaba un poco. Gente que no pasó de aquí, respondió Roque con su voz grave, sin mirarlo. El polvo entraba por las rendijas de la camioneta mientras avanzábamos. El silencio era extraño, pesado. No había canto de aves ni el ruido de insectos. Solo el crujir de la tierra bajo las llantas y el rugido del motor. Manejaba yo, manteniendo la vista al frente, intentando ignorar cómo el bosque parecía hacerse más oscuro a medida que avanzábamos. El sol, que hasta entonces había quemado sin piedad, comenzó a desaparecer detrás de un velo de nubes grises. Pasamos la primera cruz. Luego otra. A la 10ª, perdí la cuenta. Esto no me gusta, murmuró Nacho. Lo escuché encender un cigarro detrás de mí, pero sus manos debían estar temblando porque el cerillo tardó en prender. De pronto,
El camino se volvió más estrecho y ahí la vimos. Una mujer de pie en medio de la carretera. Estaba vestida de blanco, pero su vestido era viejo, sucio y desgarrado. Su cabello negro le cubría la cara y sus brazos caían flácidos a los costados. No parecía moverse. Era como una estatua plantada ahí, esperándonos. «Frena», gritó Nacho. Lo hice por instinto. La camioneta se detuvo en seco y todos nos quedamos en silencio. La miramos desde la cabina sin atrevernos a bajar. Yo intenté calmarme, convencido de que era solo alguien perdido, algún pobre alma que se había aventurado al camino equivocado. Pero entonces noté algo, sus pies no tocaban el suelo. El viento sopló fuerte y el polvo se arremolinó a su alrededor, pero ella seguía ahí, quieta. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. «Súbete, súbete», gritó Roque. «Dale, pendejo, dale». Aceleré. La camioneta rugió y avanzó, pero justo cuando creí que la íbamos a atropellar, la mujer desapareció. No es que se hiciera a un lado ni que corriera, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. ¿La vieron?, dijo Nacho casi en un susurro. Nadie le respondió. El camino siguió adelante, pero todo se sentía peor. Las cruces eran más grandes ahora y algunas estaban rotas, como si alguien las hubiera arrancado y vuelto a clavar. Un olor rancio empezó a colarse en la camioneta, un olor a carne podrida, a muerte. «Esto no es normal», murmuró Roque. Por primera vez, escuché miedo en su voz. Miré por el espejo retrovisor. Mi sangre se heló. La mujer estaba detrás de nosotros. Corría, pero no de manera natural. Flotaba a centímetros del suelo, y su cabeza se inclinaba de lado como si su cuello estuviera roto. Sus brazos se balanceaban de forma grotesca, y entonces lo vi, sus ojos. Negros, sin vida, pero fijos en nosotros. Y estaba sonriendo. «No mires atrás», grité. Aceleré con todo lo que daba el motor. Las llantas levantaron polvo y el volante vibraba en mis manos. El camino parecía interminable y la camioneta temblaba como si fuera a desarmarse. Pero no importaba qué tan rápido íbamos, cada vez que miraba el retrovisor, ella seguía ahí, a la misma distancia, con esa sonrisa torcida que parecía atravesarme el pecho. Entonces escuchamos los golpes. Golpes secos, como si alguien estuviera trepando por la parte trasera de la camioneta. Nacho gritó algo, pero no lo entendí. El pánico me nublaba. Roque sacó una pistola y giró el cuerpo, apuntando hacia atrás. «Está en la caja», gritó. No me atrevía a mirar. Sentía el corazón en la garganta y mis manos apenas podían controlar el volante. Escuché los disparos, 3 en total, y después, el silencio. ¿Se fue?, pregunté. Nadie respondió. Volteé un segundo y mis entrañas se retorcieron. Roque estaba blanco, con la mirada perdida. «La vi», dijo, casi sin voz. «Está adentro». Un frío me recorrió la espalda. Sentí un peso detrás de mí, algo pesado, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero. No miré, no pude. Nacho estaba llorando. «No pares. No pares. No pares», repetía una y otra vez. El camino parecía no terminar nunca. El bosque era ahora solo sombras y el olor a podredumbre lo llenaba todo. La camioneta rugía, pero yo solo podía pensar en llegar al final, en escapar. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto, las cruces desaparecieron. La tierra roja dio paso a un camino empedrado y al fondo vimos las luces del rancho al que íbamos. Atravesamos la reja sin frenar y la camioneta se detuvo con un chirrido. Salté del vehículo y me arrodillé, vomitando sobre el polvo. Cuando volví a mirar, Nacho seguía llorando y Roque no bajó. Estaba ahí, en su asiento, con la mirada perdida.
Nunca volvió a hablar. Alguien lo bajó después y nos dijeron que el pobre quedó tocado, que algo le rompió el espíritu. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a usar el camino de las cruces. Escuché rumores. Algunos dicen que esa mujer era el espíritu de alguien que murió en ese camino y que cada cruz representa un alma que no pudo escapar de ella. Otros dicen que no es una mujer, sino algo más antiguo, algo que caza a quienes tienen cuentas pendientes con la muerte. A veces, cuando cierro los ojos, la veo. Esa sonrisa, esos ojos negros clavados en mí. Y en las noches en que el viento sopla fuerte, juro que escucho golpes en mi puerta como si algo quisiera entrar. Pero no abro. No abro porque sé que, si lo hago, estará ahí. Flotando, esperándome. Y aunque no lo diga, sé que algún día vendrá por mí. La bruja del rancho. De todas las cosas que hice en mi vida y de todos los lugares en los que estuve, nada me persigue tanto como aquella noche. No se trata de hombres, ni de balas, ni de traiciones. Se trata de algo que no puedo explicar, algo que no pertenece a este mundo. Era 1950 y yo trabajaba para un grupo al que nadie nombraba en voz alta. La mayoría éramos hombres jóvenes, tipos curtidos por la vida y acostumbrados a obedecer órdenes sin hacer preguntas. El trabajo aquella vez era claro, ir a un rancho al norte y dejar las cosas claras con los campesinos. Se decía que le debían dinero al patrón y que no estaban cooperando. Nos mandaron a mí, a Trujillo, que era el líder del grupo, a Valerio, un hombre grande y violento, y a Martínez, un muchacho flaco que apenas empezaba. Ese rancho tiene fama de estar embrujado, nos dijo un viejo en el pueblo cuando paramos a tomar agua. Ahí vive una bruja. Si son inteligentes, mejor se regresan por donde vinieron. Nos reímos de él. En esos años, yo no creía en nada que no pudiera ver o tocar. Fantasmas, brujas, maldiciones, todo eran cuentos de viejas para asustar a los niños. Trujillo le dio una palmada en la cabeza al viejo y nos subimos de nuevo a la camioneta. El rancho estaba a 2 horas de camino entre cerros y veredas polvorientas. Al llegar, el lugar parecía muerto, un caserón viejo de adobe, con techos de lámina oxidados y un corral con cercas caídas. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, y el aire era seco, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel sitio. Parece que no hay nadie, dijo Valerio, cargando su rifle al hombro. Hay luz adentro, respondí. Una lámpara de petróleo brillaba a través de una ventana rota. Nos acercamos con cautela. A unos metros de la casa salieron 3 campesinos, viejos y flacos, con los ojos clavados en el suelo. Trujillo les habló como siempre, con voz firme y sin dejar lugar a discusión. Le deben al patrón, y estamos aquí para cobrar. Si no pagan, les va a costar caro. Uno de ellos, el más anciano, levantó la mirada. Tenía el rostro demacrado y arrugado, pero sus ojos estaban llenos de algo más que miedo, resignación. Aquí no hay nada para ustedes, dijo con voz cascada. Este lugar está maldito. Aquí vive ella. Les conviene irse antes de que oscurezca. ¿De qué hablas, viejo?, gruñó Trujillo. De la bruja. Maldice a los forasteros. Trujillo escupió al suelo y sacudió la cabeza. Yo miré a Valerio y a Martínez, y los dos se encogieron de hombros. No queríamos perder el tiempo con cuentos. A Trujillo le bastó con darles un par de golpes para que corrieran hacia el monte como animales asustados. La casa quedó vacía. Entramos, pero no encontramos nada más que poca comida y santos rotos en un altar improvisado. Aquí no hay nada, pero dormiremos cerca, dijo Trujillo. Mañana seguiremos buscando. Nos instalamos en un claro a unos 100 metros de la casa. Encendimos una fogata para espantar el frío y nos repartimos los turnos de vigilancia. El silencio de aquel rancho era extraño, demasiado profundo.
No había grillos, ni viento, ni siquiera el aullido lejano de algún perro. Era como si algo estuviera conteniendo el aire. Valerio sacó una botella de mezcal y nos la fuimos pasando mientras las llamas crepitaban. Martínez parecía nervioso, no apartaba la mirada de la oscuridad que nos rodeaba. «Este lugar no me gusta», murmuró. «Hay algo raro». «Son tus nervios, chamaco», respondió Trujillo, riendo. Fue entonces cuando la vimos. Al otro lado de la fogata, entre la línea de árboles, una mujer estaba de pie. Era una anciana encorvada, envuelta en un rebozo negro que parecía moverse con vida propia. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos, reflejando la luz del fuego. Se quedó ahí, sin moverse, observándonos. «¿Quién es esa?», preguntó Martínez, poniéndose de pie con torpeza. «Oiga, lárguese de aquí», gritó Valerio, pero la mujer no respondió. Comenzó a susurrar algo, palabras que no entendíamos, pero que helaban la sangre. Era un murmullo grave, como si viniera desde dentro de la tierra. Las llamas del fuego empezaron a temblar y, de un momento a otro, se apagaron. «Prende el fuego», gritó Trujillo. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme. La oscuridad nos cubrió por completo, y entonces escuché algo que jamás olvidaré: risas. Eran risas suaves, femeninas, que parecían rodearnos desde todas partes. Intenté levantar mi arma, pero mis manos no respondían. «Mírenla. Está ahí», chilló Martínez. Giré la cabeza y la vi. Estaba más cerca. Podía ver su rostro ahora, arrugado y marchito como cuero viejo. Su boca se movía lentamente y susurraba algo que no comprendía. Mis oídos comenzaron a zumbar y un dolor agudo me atravesó el pecho. «Corran», gritó Valerio. Tropezamos en la oscuridad, corriendo a ciegas hacia cualquier lugar que nos alejara de ella. No sé cuánto tiempo corrimos, pero cuando la primera luz del amanecer apareció en el horizonte, caímos agotados en el suelo. Regresamos al campamento unas horas después, temblando y en silencio. Todo estaba igual que la noche anterior, excepto por una cosa: Valerio y Martínez no despertaban. Los sacudimos y les gritamos, pero no reaccionaban. Cuando finalmente los volteamos, vimos sus rostros. Sus caras estaban llenas de arañazos profundos, como si manos pequeñas y afiladas hubieran rasgado su piel. De sus bocas abiertas salía un líquido negro y espeso que olía a muerte. Trujillo se persignó, algo que nunca le había visto hacer. Esto no fue cosa de hombres. Yo no dije nada. No podía hablar. Mis manos seguían temblando, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos ardientes y escuchaba sus palabras, ese susurro maldito que aún resonaba en mis oídos. Dejamos los cuerpos ahí. Nunca regresamos por ellos. De vuelta en el pueblo, nadie nos quiso hablar. El viejo que nos había advertido nos miró desde lejos, como si supiera lo que habíamos visto. Me marché de ese lugar poco después, pero las noches nunca volvieron a ser iguales. A veces, mientras duermo, despierto con el mismo zumbido en los oídos y siento una presencia en mi cuarto. Sé que algún día volverá por mí. Porque cuando escuchas a una bruja susurrar tu nombre, la maldición ya es parte de ti. El canto de la muerte. Uno nunca cree en fantasmas hasta que los ve de cerca, hasta que siente el frío de algo que no debería existir. Yo era de los que se reían de los cuentos de espantos y maldiciones. Durante años, fui sicario, un tipo que no le temía a nada. Ni a la muerte, ni al diablo. Hasta aquella noche, en el cerro. Era 1950 y nos mandaron a vigilar unos caminos en las montañas. Las órdenes eran simples: asegurarnos de que nadie pasara por ahí, que no hubiera curiosos. Aquellos cerros eran un nudo de veredas polvorientas y vegetación seca.
Un lugar olvidado por Dios, donde el sol pegaba fuerte de día y el frío se clavaba en los huesos por la noche. Éramos 4, Martínez, el líder de la cuadrilla, el tuerto, un hombre rudo que se ganó el apodo cuando una bala le costó el ojo derecho, Nacho, un muchacho apenas mayor de edad, pero con hambre de respeto, y yo. Nos instalamos cerca de la cima de un cerro, donde la vista nos permitía vigilar los caminos que serpenteaban entre los árboles. La tarde murió despacio, el cielo se pintó de rojo y naranja hasta que la oscuridad lo cubrió todo. Encendimos una pequeña fogata, suficiente para darnos algo de calor sin llamar mucho la atención. «Esta noche va a ser larga», murmuró Martínez, sacando una botella de mezcal y repartiéndola. El tuerto se rió entre dientes, con esa voz grave que le salía del pecho. «Aquí no sube nadie, patrón. Hasta los coyotes le sacan la vuelta a estos cerros». No le respondí. Algo me incomodaba desde que llegamos. El aire era pesado, el silencio demasiado profundo. No había ruidos de animales, ni grillos, ni nada. Solo el sonido seco del viento golpeando las ramas. Pero en ese entonces no le di importancia. Pensé que era cansancio, que el trabajo me tenía así. La primera señal llegó cuando el fuego comenzó a temblar. Las llamas danzaban extraño, como si el viento las jalara hacia algún lugar. Nacho fue el primero en notarlo. ¿Vieron eso? Es el viento, muchacho, gruñó Martínez. No empieces con tus niñerías. Pero no era el viento. Lo supimos cuando escuchamos el canto. Al principio fue muy suave, como un susurro. Un murmullo que parecía viajar entre los árboles, dulce y frío al mismo tiempo. Era el canto de una mujer, eso era seguro, pero las palabras no se entendían. Era como si estuviera tarareando una melodía antigua, algo que me puso la piel de gallina al instante. ¿Escuchan eso?, murmuró Nacho, con los ojos muy abiertos. Nadie respondió. El canto seguía, y cada vez se hacía más claro, como si la voz se estuviera acercando. Martínez sacó su arma y se puso de pie. Nos están espiando. Vámonos. Agarramos nuestras armas y empezamos a caminar en dirección al sonido. La luna estaba alta y su luz apenas iluminaba el camino entre los árboles. El tuerto iba al frente, sosteniendo la lámpara, con Nacho pegado a su espalda. Yo me quedé al final, sintiendo como cada sombra parecía moverse a nuestro alrededor. El canto no paraba. Seguía ahí, suave y constante, como si alguien lo estuviera arrastrando hacia nosotros. Entonces la vimos. Entre las sombras, a unos 20 metros, una figura blanca flotaba en el aire. Era una mujer, vestida con algo largo y blanco, como una túnica que brillaba bajo la luz de la luna. Su cabello negro caía hasta la cintura, moviéndose lentamente, como si estuviera sumergido en agua. No caminaba, levitaba, deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. Nos quedamos congelados. El tuerto levantó la lámpara y, por un segundo, la luz la iluminó. Fue entonces cuando giró la cabeza hacia nosotros. No tenía ojos. En su lugar había 2 agujeros negros, profundos y oscuros como el mismo vacío. Su rostro era pálido y tenso, como si la piel estuviera seca y pegada a los huesos. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Solo siguió mirándonos con esos agujeros vacíos, como si nos viera por dentro. «¡Mierda!», gritó Nacho, soltando la lámpara. Martínez disparó. El sonido del tiro retumbó en el cerro, pero la figura no se movió. El balazo pasó de largo y ella seguía ahí, flotando. El canto regresó, más fuerte ahora, pero no venía de su boca. Venía de todas partes, como si el aire mismo estuviera cantando. «¡Corran!», gritó Martínez. Retrocedimos entre tropezones, corriendo como podíamos hacia nuestro campamento. Podía escuchar los gritos de Nacho detrás de mí, pero no me atrevía a voltear. Sentía que si miraba otra vez, me iba a quedar ahí, atrapado por siempre.
Llegamos a la fogata, donde el fuego se había apagado por completo. Nos quedamos juntos, con las armas en las manos y el miedo clavado en la garganta. El canto seguía, pero ahora parecía más lejano. Entonces, de repente, paró. El silencio fue aún peor. ¿Y Nacho?, preguntó el tuerto. Miré a mi alrededor. Nacho no estaba. Nacho, gritó Martínez, pero no hubo respuesta. Pasamos el resto de la noche buscando, gritando su nombre entre los árboles, pero no encontramos nada. Ni un rastro, ni un sonido. Solo el eco de nuestras voces y el crujir de las hojas secas bajo los pies. Al amanecer, encontramos algo. En un claro cerca del campamento, vimos su rifle tirado en el suelo. Al lado, había una huella extraña en la tierra, no era de pies humanos. Eran marcas largas y profundas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado entre los árboles. Seguimos el rastro unos metros, pero se perdió entre las piedras. Nunca encontramos a Nacho. Martínez y el tuerto volvieron días después con refuerzos, pero nadie halló nada. Solo les dijeron que nos fuéramos de ese cerro, que había cosas que era mejor no molestar. Desde aquella noche he escuchado el canto otra vez en mis sueños. Es el mismo susurro suave, la misma melodía que parece acercarse poco a poco. Siempre despierto con el pecho pesado, sintiendo que alguien me está viendo desde algún rincón oscuro. A veces me pregunto si Nacho sigue ahí, atrapado en ese cerro, siguiendo el canto de la muerte. Y lo peor es que sé que algún día vendrá por mí también. Porque hay cosas que no se pueden olvidar, cosas que uno no debería haber visto nunca. Y aquella mujer sin ojos, aún canta en mi cabeza. La sombra del cementerio. Nunca he creído en fantasmas ni en cosas del otro mundo, pero hay noches en las que no puedo dormir y todo vuelve a mí, como si lo estuviera viviendo otra vez. Los cementerios no me daban miedo antes. En mi vida de sicario, la muerte era un negocio, nada más. Pero hay cosas que no tienen explicación, cosas que te persiguen aunque te muevas de ciudad, de país o de cuerpo, si eso fuera posible. Esa noche lo cambió todo. Era 1950 y nos habíamos metido en un enfrentamiento en las afueras de un pueblo sin nombre, un lugar al norte que a nadie le importa, donde la vida y la muerte pesan lo mismo. La orden era interceptar a unos tipos que no querían cooperar. Éramos 5, Castañeda, nuestro líder, duro como un muro de piedra, López, un viejo cascarrabias que nunca dejaba de escupir, Torres, un tipo callado que hacía lo que se le pedía sin discutir, Ramiro, el más joven y torpe, con apenas unos meses en el negocio, y yo. La cosa salió mal. Nunca supimos quién les avisó que íbamos. Nos esperaron y el plomo empezó a caer desde todos lados. Entre gritos y balazos, Castañeda gritó la orden de retirada, y corrimos como perros heridos hacia el único lugar que teníamos cerca, el cementerio del pueblo. El lugar estaba a unos metros de la carretera, escondido entre árboles secos y una barda de piedra que apenas llegaba a la cintura. Saltamos uno a uno, jadeando y tropezándonos entre las lápidas. La noche estaba fría, el aire pesado. Desde adentro, todo parecía muerto. Ni un ruido, ni un insecto, ni el aullido lejano de algún perro. Solo el silencio, profundo y espeso como agua estancada. Aquí no nos buscarán, murmuró Castañeda, agachado detrás de una cruz de piedra. Nos acomodamos entre las tumbas, cubriéndonos la espalda y mirando hacia la carretera, atentos a cualquier ruido. Pero no venía nadie. Era como si, de repente, el mundo se hubiera quedado quieto. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y las sombras de las cruces y los mausoleos parecían alargarse más de lo normal. López encendió un cigarro y se apoyó en una lápida. «Pinche suerte», escupió. «Me van a salir canas por su culpa». Ramiro estaba sentado a mi lado, abrazando su rifle. Lo miré de reojo, temblaba, pero no de frío.
Cálmate, le susurré. Ya pasó. Él asintió, pero no me creyó. Y yo tampoco. Pasó un rato, quizá una hora. El tiempo se sentía raro ahí adentro, como si las manecillas del reloj no avanzaran. Fue entonces cuando lo vimos. Primero fue un movimiento, algo que cruzó entre dos mausoleos al fondo del cementerio. Fue rápido, apenas una sombra que desapareció en la oscuridad. ¿Lo vieron?, preguntó Torres en voz baja, con la linterna apuntando hacia el fondo. ¿Qué viste?, respondió Castañeda. Alguien se movió allá. Nos quedamos quietos, con las armas listas. La linterna de Torres temblaba mientras intentaba enfocar entre las tumbas. Entonces la sombra apareció de nuevo. Era alta, más alta que un hombre cualquiera, y se movía despacio, como si deslizara los pies sobre la tierra. No tenía forma clara, pero su contorno era denso, negro, como si la oscuridad se hubiera levantado del suelo. No hacía ruido, no respiraba, solo avanzaba entre las lápidas, cada vez más cerca de nosotros. Gritó López, apuntando con su arma. ¿Quién está ahí? Torres y yo encendimos nuestras linternas al mismo tiempo, iluminando el lugar donde debía estar aquella cosa. Pero no había nada. El espacio estaba vacío. ¿Y la sombra?, murmuró Ramiro, con la voz temblorosa. ¡Ahí!, gritó Torres, apuntando al suelo. Miramos hacia abajo, y lo que vimos nos dejó helados. En la tierra, a pocos metros de nosotros, había pisadas frescas y profundas. Eran huellas grandes, como si alguien muy pesado las hubiera dejado. Y seguían moviéndose. Aparecían una tras otra, avanzando hacia nosotros, pero no había nadie que las estuviera haciendo. «Vámonos de aquí», ordenó Castañeda, su voz tensa. Nos levantamos y corrimos hacia la salida. Saltamos la barda uno por uno, pero mientras lo hacíamos, escuché un susurro detrás de mí, un sonido grave y lejano que me erizó la piel. No quise mirar. Me tiré al suelo del otro lado y me levanté como pude. Torres fue el último en salir. Cuando lo vi saltar, su cara estaba pálida, los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que no podía explicar. ¿Qué pasó?, le pregunté. Nos está mirando, murmuró. No dijo más. Nos alejamos del cementerio y buscamos refugio en una casa abandonada cerca de la carretera. Encendimos una fogata pequeña, lo suficiente para calentarnos las manos y alejarnos de la oscuridad. Nadie habló. López fumaba en silencio, Castañeda limpiaba su rifle y Ramiro no dejaba de mirar hacia la puerta. Pero el peor era Torres. Estaba sentado en un rincón, con las rodillas abrazadas y la mirada clavada en el suelo. Sus labios se movían, murmurando algo que no podíamos entender. ¿Qué tienes, Torres?, le preguntó Castañeda, sin levantar la mirada. Nos sigue, respondió Torres con un hilo de voz. ¿Qué?, dijo López. La sombra nos sigue. Intenté hablar con él, pero no me respondió. Solo seguía murmurando, mirando un punto fijo en el suelo. Entonces noté que sus manos estaban llenas de tierra, como si hubiera estado cavando. Me acerqué y lo zarandeé. Torres, ¿qué te pasa?, él levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban vacíos, como si no quedara nada dentro de él. No podemos escapar, susurró. Nos está mirando. Esa noche, nadie durmió. A cada rato, sentía que algo se movía afuera de la casa, pero cuando mirábamos, no había nada. Solo el viento y las sombras que parecían más largas que antes. Al amanecer, nos fuimos. Castañeda ordenó que nos separáramos por un tiempo, que cada quien regresara a su pueblo o a donde tuviera familia. Pero Torres no vino con nosotros. Lo encontramos al día siguiente, cerca del cementerio. Estaba tirado entre las hojas secas, con los ojos abiertos y una expresión de terror que no se podía describir. Lo enterramos sin hacer preguntas, sin rezos ni cruces.
Nadie quiso hablar de lo que pasó en el cementerio. Yo me fui de ese pueblo y nunca regresé. Pero por las noches, cuando estoy solo y todo está en silencio, siento que algo me mira desde un rincón oscuro. A veces escucho pasos suaves, como si alguien deslizara los pies sobre la tierra, y otras veces veo una sombra moverse por la pared, una sombra más alta que cualquier hombre. Sé que no escapamos esa noche. Porque hay cosas que no puedes dejar atrás. Cosas que te siguen hasta el último día, esperando pacientemente en las sombras. Los espejos rotos. A estas alturas de mi vida, he aprendido que no importa qué tan duro seas o cuántas veces hayas visto la muerte de cerca, si algo quiere encontrarte, lo hará. No hay bala, cuchillo o pared que te proteja cuando el miedo verdadero llega. Lo aprendí de la peor forma aquella noche, en esa casa maldita. Era 1950 y el trabajo era sencillo, o al menos eso creíamos. Nos mandaron a escondernos en una casa abandonada después de un encargo complicado. Los que estaban detrás de nosotros no eran gente a la que te querías encontrar de frente. Castañeda, nuestro jefe, siempre decía, el que se mueve, se muere. Aguantamos en silencio y después nos vamos. Así funcionaban las cosas y hasta entonces nos había salido bien. Éramos 4 esa noche, el Chato, un hombre callado y nervioso, López, que tenía la costumbre de reírse cuando las cosas se ponían feas, Ramírez, el más joven y torpe, que aún no terminaba de acostumbrarse a la vida que llevábamos, y yo. Esa casa sería nuestro escondite, un lugar apartado en las afueras de un pueblo al que nadie quería acercarse. Cuando llegamos, entendimos por qué. La casa era una ruina olvidada. Las paredes estaban llenas de manchas de humedad, la madera del suelo crujía con cada paso y las ventanas tenían los vidrios rotos. Pero lo que nos llamó la atención desde el primer instante fueron los espejos. Había pedazos por todas partes, como si alguien los hubiera roto a propósito y dejado los fragmentos esparcidos por el suelo, las mesas y las paredes. Algunos aún colgaban, agrietados y opacos, como ojos muertos que nos observaban. ¿Qué clase de gente vivía aquí?, murmuró Ramírez, mirando alrededor. Gente que no quiso verse más, respondió López, riendo, aunque nadie lo acompañó. Nos instalamos en una de las habitaciones del fondo. Encendimos una lámpara de petróleo y nos acomodamos en el suelo, con las armas cerca. Afuera, la noche era espesa y silenciosa, como si hasta el viento le tuviera miedo a ese lugar. No hagan ruido, ordenó Castañeda, sentándose con la espalda contra la pared. Mañana al amanecer nos largamos. Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Pero el aire dentro de la casa era extraño. No lo noté al principio, pero sentía una sensación de vacío, como si el lugar estuviera respirando junto a nosotros. Las sombras de la lámpara se movían lento por las paredes, pero a veces parecían quedarse fijas, demasiado quietas. Fue Ramírez quien rompió el silencio. ¿Vieron eso? ¿Qué? Respondí, molesto. Ramírez apuntó con el dedo hacia un rincón de la habitación, donde un espejo roto colgaba torcido de la pared. La lámpara apenas iluminaba los pedazos de vidrio, pero me pareció ver algo extraño en el reflejo, las sombras no coincidían. Son tus nervios, muchacho, gruñó Castañeda. Deja de ver esas cosas. Ramírez no respondió, pero siguió mirando el espejo, como hipnotizado. Después de un rato, volvió a hablar. Solo quiero ver si todavía me veo igual. No lo hagas, dije sin saber por qué. Pero no me hizo caso. Ramírez se levantó y se acercó al espejo. Se agachó para mirarse en un fragmento grande de vidrio que aún reflejaba algo. La luz de la lámpara iluminó su cara y lo vi inclinarse lentamente hasta que sus ojos quedaron fijos en su propio reflejo. El silencio fue absoluto. Todos lo mirábamos, tensos, esperando algo sin saber qué. ¿Ramírez?, murmuró el Chato.
Ramírez no respondió. Su cuerpo estaba rígido, como si lo hubieran congelado. Entonces, sin previo aviso, gritó. Un grito desgarrador que me puso la piel de gallina. Retrocedió a rastras, tropezando con los pedazos de vidrio, y cayó al suelo, señalando el espejo con los ojos desorbitados. Se movió. Chilló. Me sonrió. Me sonrió. ¿De qué hablas?, gritó López, levantándose con el rifle en la mano. Mi reflejo. Me sonrió. No fui yo. Corrimos hacia él y lo sacudimos, intentando calmarlo. Pero Ramírez estaba fuera de sí. No dejaba de gritar y señalar el espejo. Cuando miré hacia el vidrio, sentí un frío que me recorrió la espalda. En el reflejo, vi lo que parecíamos nosotros, pero no éramos. Nuestras sombras estaban torcidas, como si no nos estuvieran imitando bien. Nos largamos. Gritó Castañeda. Agarramos nuestras cosas y salimos de la casa a toda prisa, arrastrando a Ramírez, que seguía murmurando cosas sin sentido. No miramos atrás. Corrimos hasta llegar al monte, donde pasamos el resto de la noche con las armas listas y el miedo clavado en el cuerpo. Nadie habló hasta el amanecer. Ramírez nunca volvió a ser el mismo. Al día siguiente, no comió ni habló. Su mirada estaba fija, perdida en algo que solo él podía ver. Lo dejamos en el pueblo más cercano para que alguien lo cuidara, y nos fuimos. Castañeda nos prohibió hablar de lo que pasó. Pero unos días después, nos llegó la noticia: encontraron a Ramírez muerto en una bodega abandonada. Lo encontraron sentado contra la pared, con las manos llenas de sangre y pedazos de espejo clavados en los dedos. Decían que su rostro tenía una sonrisa imposible, como si alguien lo hubiera forzado a sonreír mientras moría. A veces, en las noches sin luna, cuando estoy solo, siento una presión en el pecho y me vienen recuerdos de esa casa. No sé qué fue lo que vio Ramírez en aquel espejo, pero sé que algo nos miraba desde el otro lado. Algo que no debería existir. Desde entonces, no miro mi reflejo mucho tiempo. Evito los espejos rotos y hasta los charcos de agua. Porque siento que si me quedo viendo, algo más me mirará de vuelta. Algo que está esperando, con una sonrisa que no es mía. Y sé que, tarde o temprano, me llamará por mi nombre. El pacto maldito. De todas las cosas que he visto y hecho, lo que pasó aquella noche es lo único que no puedo contar sin que se me enfríe la sangre. Porque una cosa es enfrentarte a hombres, a balas y cuchillos, y otra muy distinta es encontrarte con algo que no debería existir. Algo que viene de un lugar donde las palabras no alcanzan para describirlo. Era 1950. Llevaba años en el negocio. Trabajaba para una gente que no se andaba con juegos, tipos que controlaban pueblos enteros desde la sombra, hombres que lo tenían todo, tierras, dinero, armas, vidas. Pero había algo más. En esos años, los rumores corrían como pólvora. La gente decía que los jefes de la sierra no solo mandaban por sus pistolas, sino porque habían hecho un pacto con algo que no era de este mundo. Cuentos de pueblo, pensaba yo en ese entonces. Pero los viejos murmuraban sobre una cueva que estaba escondida en el monte, cerca del límite del pueblo. Decían que ahí, los jefes se reunían cada cierto tiempo, que ofrecían cosas a cambio de poder y protección. Y lo que salía de esa cueva no era humano. Era el demonio del pacto, el guardián de aquello que nunca debería ser despertado. A mí no me importaba. Mientras me pagaran, hacía lo que me pedían. Así fue hasta aquella noche. Me mandaron a vigilar los alrededores de esa cueva, porque, según los jefes, alguien había estado husmeando por ahí y no querían problemas. Nadie más quiso hacerlo. Hasta Castañeda, que nunca se rajaba, me advirtió: no te acerques demasiado. Haz tu guardia, pero mantente alejado de esa cueva. Lo que haya ahí no es para nosotros. No le creí.
Pensé que eran supersticiones de gente vieja, pero acepté el trabajo. Llegué al lugar antes de que oscureciera. La cueva estaba en medio de un claro, rodeada de árboles secos y piedras grandes. No había ningún ruido, ni el canto de los grillos, ni el aleteo de pájaros. Todo estaba muerto. Encendí una fogata pequeña y me acomodé cerca de un árbol, rifle en mano. El viento soplaba frío y cada tanto miraba hacia la entrada oscura de la cueva. No era grande, pero parecía más profunda de lo normal, como si la tierra se la estuviera tragando. Las sombras dentro eran densas, como un vacío imposible de llenar. Pasaron las horas y el silencio se hizo más pesado. A eso de la medianoche, escuché las voces. Al principio, eran apenas susurros. No entendía las palabras, pero venían de la cueva. Eran muchas voces, hablando al mismo tiempo, como si estuvieran discutiendo algo. Me levanté despacio, apuntando con el rifle hacia la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, murmuré, aunque sabía que nadie me escucharía. Las voces se hicieron más fuertes. Parecían salir del fondo de la tierra, retumbaban en mi cabeza y me erizaban la piel. Retrocedí un paso, y fue entonces cuando lo vi. De la entrada de la cueva, algo comenzó a salir. Al principio, era solo una sombra, algo que parecía arrastrarse hacia afuera. Pero conforme se acercaba, la luz de mi fogata iluminó su forma y sentí como el corazón me dejaba de latir por un segundo. No era humano. Era alto, con el cuerpo delgado y retorcido, como si alguien lo hubiera estirado más de la cuenta. Su piel era negra, como quemada, agrietada y con manchas que parecían escurrir algo espeso. Sus brazos eran largos, y sus dedos terminaban en garras que se movían despacio, como si estuviera tanteando el aire. Pero lo peor eran sus ojos. No tenía ojos normales, en su lugar había dos brasas incandescentes que ardían sin luz, profundas como el vacío. Se detuvo a unos metros de mí, y juro que me miraba. Aunque no tenía boca, escuché un sonido gutural, como un gruñido bajo que se mezclaba con las voces que seguían saliendo de la cueva. No pude moverme. El rifle temblaba en mis manos, y sentí como el aire me faltaba. Quise gritar, pero la garganta no me respondió. Solo pude mirarlo mientras se acercaba un paso más, lento, como si disfrutara el miedo que me comía por dentro. En un acto desesperado, disparé. La bala atravesó el aire y golpeó una piedra detrás de la criatura. No le hizo nada. El demonio, o lo que fuera, se detuvo y levantó una de sus garras. Por un instante, sentí que el aire alrededor de mí se hacía más denso, como si algo me estuviera aplastando. «Déjame», grité, y corrí. No miré atrás. Corrí como nunca en mi vida, tropezando con las piedras y rasgándome la piel con las ramas. Las voces seguían en mi cabeza, retumbaban como ecos, llamándome por mi nombre, repitiéndolo una y otra vez. El frío me calaba hasta los huesos, y aunque sentía que esa cosa me seguía, no me detuve. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando vi las primeras luces del pueblo, caí al suelo, sin aire y temblando. Unos hombres me encontraron al amanecer y me llevaron con Castañeda, que apenas pudo reconocerme del miedo que traía en el rostro. «¿Qué viste?», me preguntó. «El pacto», murmuré. «Vi lo que está en la cueva». Castañeda no dijo nada. Solo me puso una mano en el hombro y me miró con los ojos llenos de algo que nunca le había visto, miedo verdadero. «No regreses ahí», me dijo. «Lo que viste no es para nosotros». Me fui de ese lugar al día siguiente. Dejé el trabajo, las armas y todo lo que conocía. Los jefes no me buscaron, tal vez sabían que había visto lo que no debía. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en esa sierra. Pero no importa dónde esté, no importa que tan lejos me vaya, las voces me siguen. Por las noches, cuando todo está en silencio, las escucho de nuevo. Susurros que salen de ninguna parte, llamándome por mi nombre, igual que aquella noche. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo esos ojos ardientes, mirándome desde la oscuridad.
Sé que algún día volverá por mí. Porque los pactos con el infierno siempre se cobran y lo que salió de esa cueva no se olvida. Nunca se olvida. El perro negro. Hay cosas que no se olvidan aunque pasen los años. No son las balas, ni los muertos, ni la vida de perro que llevábamos en esos tiempos. No. Lo que no olvido es esa noche en el rancho, cuando vimos algo que no pertenecía a este mundo. Algo que me hizo entender que la muerte no siempre llega con ruido y pólvora. A veces se arrastra desde la oscuridad con ojos que te miran desde el otro lado. Era 1950 y la orden era simple: vigilar un rancho cerca de la sierra. El patrón nos mandó a mí y a Castañeda, el más viejo y duro de la cuadrilla, y a Ramiro, un muchacho que todavía llevaba las manos limpias, pero los ojos llenos de miedo. Nos dijeron que el rancho debía permanecer intacto, que nadie podía acercarse. Ustedes solo cuidan y vigilan, dijo el patrón, antes de darnos las armas. Pero no se duerman, porque los rumores no vienen solos. Nunca supe a qué se refería con eso. No preguntamos. En ese entonces, las órdenes se cumplían sin cuestionar. Si el patrón decía vigilar, eso hacíamos. Lo que no nos dijeron fue que estábamos vigilando realmente. El rancho era grande pero estaba medio abandonado. Los campos estaban secos, la madera crujía con cada paso, y las ventanas de la casa principal parecían cuencas vacías en un cráneo viejo. Nos instalamos en un cobertizo cerca de la entrada, con una lámpara de petróleo y una botella para el frío. La noche cayó rápido y con ella llegó un silencio que parecía tragarse todo. Este lugar está raro, dijo Ramiro, con el rifle en las manos. No me gusta. Castañeda lo miró con desprecio, sacando su cigarro. Es solo tu miedo, chamaco. Aquí no hay nada. Pero yo lo sentía también. El aire era distinto, como si algo lo aplastara. Un peso que no venía ni del cansancio ni de la tensión. A eso de la medianoche, el viento se detuvo. No había grillos, ni perros lejanos, ni nada. Solo la fogata que habíamos encendido y el crujir de las maderas viejas. Entonces lo vimos. Apareció entre las sombras del camino, una figura grande y oscura que se movía lento hacia nosotros. Al principio, pensamos que era un perro cualquiera, uno de esos que andan perdidos en el monte. Pero conforme se acercó, algo no cuadraba. Era demasiado grande, con un cuerpo robusto y el pelaje tan negro que parecía absorber la luz de la lámpara. Sus ojos eran rojos, como brasas encendidas, y brillaban fijos en nosotros. ¿Qué demonios es eso?, susurró Ramiro, poniéndose de pie. Castañeda también se levantó, tirando el cigarro al suelo. Es un perro, dijo, pero su voz sonaba tensa. El animal nos observaba desde unos metros, quieto, sin moverse. El sonido bajo de un gruñido comenzó a salir de su garganta como un trueno lejano. No era un ruido normal, era algo más profundo, como si viniera desde dentro de la tierra. Ese perro no estaba vivo. Lo sentí en el estómago. «Vete de aquí», gritó Castañeda y levantó su arma. El perro no se movió. Solo nos seguía mirando, con los ojos brillando más fuerte. Ramiro temblaba como una hoja y yo apenas podía respirar. Castañeda disparó. La detonación retumbó en la noche y el fuego de la pólvora iluminó por un segundo el camino. Pero la bala lo atravesó, como si disparara al aire. El perro ni se inmutó. «¿Qué carajos?», balbuceó Castañeda y disparó otra vez. Otra bala, el mismo resultado. Entonces el perro sonrió. Lo juro. Sus labios se levantaron, mostrando unos dientes largos y amarillos, pero no era una sonrisa animal. Era algo peor, algo humano. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «Vámonos», grité.
Ramiro tropezó al levantarse y casi cayó al suelo. Castañeda seguía apuntando, pero no disparaba más. Nos quedamos mirando mientras el perro comenzó a retroceder, deslizándose sin mover las patas. Era como si flotara sobre el suelo. Se perdió entre las sombras, pero su presencia seguía ahí. Podía sentirlo. No era un perro, murmuró Ramiro, con los ojos clavados en la oscuridad. No era un perro. Nadie respondió. Nos quedamos sentados junto a la fogata, con las armas en la mano y el corazón latiendo en las sienes. El tiempo se hizo eterno y cada sombra parecía moverse alrededor del rancho. No volvimos a ver al perro, pero su presencia seguía con nosotros. Era como si el aire mismo nos vigilara. Entonces comenzó el fuego. Al principio, pensamos que era un reflejo. Un brillo anaranjado apareció detrás de la casa principal y cuando nos dimos cuenta, las llamas habían devorado las paredes de madera podrida. El fuego crecía rápido, como si el rancho estuviera cubierto de gasolina. Las llamas crujían y danzaban en la noche, y entre el estruendo del incendio, escuché algo que me hizo el corazón pedazos, un gruñido profundo entre las llamas. Nos largamos. Rugió Castañeda y corrimos hacia la camioneta. Mientras acelerábamos por el camino de tierra, miré por el retrovisor. El rancho estaba envuelto en llamas y entre las llamas pude ver una silueta negra. Era el perro. Quieto, mirando en nuestra dirección. Y juro por mi vida que, justo antes de perderlo de vista, sus ojos brillaron rojos una última vez. Al día siguiente, volvimos con refuerzos. Encontramos las ruinas del rancho, reducido a cenizas. No había cuerpos, ni rastros de animales, solo el olor a madera quemada y una sensación de vacío que nadie podía explicar. El patrón no dijo nada cuando le contamos. Solo nos miró con una expresión extraña y dijo, ese rancho ya no existe. Olvídenlo. Intenté olvidarlo. Pero los recuerdos no se van. A veces, en las noches sin luna, escucho un gruñido bajo, como un trueno lejano, y me despierto empapado en sudor. Siento que algo me mira desde la oscuridad, algo que espera pacientemente. Porque hay cosas que no puedes dejar atrás. Y esa noche, en el rancho, vi algo que no era de este mundo. Algo que, lo sé bien, aún me está buscando.